Bueno, muchísimas gracias, Fabio, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo desde acá. Este es uno de los temas que a mí más me apasiona porque es uno de los temas que he podido colocar en práctica gracias a la metodología de BNI, porque el BNI me da la plataforma para ponerlo en práctica y mejorarlo cada vez más, y les voy a contar cómo. Pero esto yo lo conocía antes de BNI, y les quiero comentar mi experiencia tanto antes de BNI como dentro de BNI, y es el sorprendente impacto de contar buenas historias de BNI. Si hay algo que ustedes pueden cambiar desde mañana, es hablar en todos sus espacios de networking con una historia, y una historia poderosa. Entonces, a mí me encanta transmitir esta información porque la metodología, y realmente eso está dentro de la metodología global de BNI, tenemos nosotros como networkers saber contar muy buenas historias. Entonces, bueno, ya me presenté, además de ser la Coordinadora Nacional de Educación, soy presidente orgullosa del equipo más grande de Colombia en BNI, somos 70 networkers, bienvenidos cuando quieran, y ahí me pueden contactar en este QR, pueden agendar un 1-a-1 conmigo, me encantaría conocerlos y conectar, que es lo que nos permite hacer la plataforma. Entonces, bueno, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender 3 cosas fundamentales. ¿Por qué contar historias? Los errores más frecuentes cuando nosotros contamos nuestra historia. ¿Cuándo necesitamos contar estas historias? Y cómo contarlas efectivamente. Les voy a dar la fórmula precisa y exacta. No es una fórmula que me inventé yo, es una fórmula que la aprendí de personas expertas en contar historias para vender. Entonces yo quiero transmitírselas a ustedes para que les quede muy, muy claro. ¿Y ustedes cómo van a crear su propia historia? Entonces la idea es que tomen papel y lápiz porque yo quiero que ustedes lo tengan supremamente claro para que a partir de esta reunión cojan ustedes, agéndense una hora y empiecen a escribir su historia dentro de este script que les voy a mostrar. Entonces vamos a hablar de por qué contar historias. Y sabemos que es la forma más simple y divertida de aprendizaje. Ustedes quieren que sus amigos, compañeros networkers aprendan de su negocio, pues hay que hacerlo de una forma simple y divertida, porque esto genera mucho más recordación y todo lo que yo voy a explicar hoy, en este momento y en este momento de educación, es para que esto se logre al 100%, para que ustedes generen esa recordación y para que la información que ustedes van a compartir de aquí en adelante quede en el subconsciente de nuestros oyentes. Levante la mano quien le gustaría que todos sus mensajes de networking quedaran en el subconsciente de los oyentes. Porque para eso estamos, para que nos recuerden, ¿cierto? Para que el momento que pase el cliente ideal de nosotros al frente de ellos digan, uy, te tengo que presentar a esta persona porque es fantástica en lo que hace. Y este es el mecanismo que genera una conexión emocional. Entonces, para que ustedes los recuerden, ustedes tienen que generar esa emoción y que las personas se conecten a ustedes, a su historia o a la historia de su producto o su empresa. Y ellos en esta historia bien contada siempre van a encontrar la relación. El cerebro del ser humano siempre está buscando la relación para ver cómo encaja la información nueva que está aprendiendo. Y cuando ellos encuentran esa relación, se queda en el subconsciente. Entonces es súper clave que entiendan esto. Algo que yo he aprendido desde que yo empecé a dar conferencias a nivel internacional, desde que aprendí de personas como Anthony Robbins, es lo siguiente. Las personas nunca se van a olvidar cómo ustedes los hicieron sentir. Las personas siempre se van a acordar de ustedes cómo los hicieron sentir. Una persona cuando usted los escucha, muy probablemente se olvide de lo que ustedes le dijeron. Maya Angelou lo dice perfecto. Las personas olvidan lo que ustedes les dicen, lo que ustedes hicieron, pero las personas nunca olvidan ustedes cómo los hicieron sentir. Y es en ese sentimiento que ustedes están generando a través de su historia, es que queda la información grabada. Entonces, a partir de este sentimiento, ustedes los van a referir. Sus miembros de capítulo y las personas que ustedes conozcan en unos a unos internacionales los van a referir y así es que ustedes van a obtener sus clientes. Entonces, ¿por qué contar historias? Esta es una estrategia súper poderosa de comunicación. Tanto así que lo utilizan las grandes industrias de entretenimiento en el mundo. Y no tiene que ser perfecta, pero sí tiene que ser cargada de emociones. Porque yo he dicho que, o sea, yo tuve que practicarla mucho, pero en vivo y en directo con personas a nivel internacional hablando de nutrición, pero BNI a mí me ha dado la metodología, la plataforma perfecta para que yo practique mi historia una y otra vez. Cada uno a uno yo lo aprovecho para ir perfeccionando cada vez más mi historia. Y yo en este momento tengo como más de 300 unos a unos que he hecho en estos 2 años o menos de 2 años que estoy en BNI
y eso es perfecto, o sea, es algo gratis y lo puedo perfeccionar cada vez más y veo la efectividad cada vez más con porcentajes muy grandes de cierre porque la misma historia yo la he implementado con los clientes. Entonces, lo importante es que cuando ustedes al comienzo, así no sea perfecta, pero que esté cargada de emociones, que venga de su corazón, porque tienen que entender algo. Antes de que alguien en Benedi les dé a ustedes las referencias, primero tienen que darles la atención. Y esto es algo muy importante. Miren, yo a ustedes los veo aquí en la cámara, y yo voy a poner la cámara así grande y sin apuntar a ninguno en particular, pero yo veo a uno de ustedes ahí abajo. Es que eso se nota, ojo, ahí en el celular. Ahí otro está manejando, el otro está mirando la pantalla de al lado, el otro está, mi amor, la comida, ¿sí? Entonces ustedes estamos peleando, ¿sí? Con un mundo que le quita la atención a nuestro oyente cada segundo. Si ustedes no han apagado sus notificaciones de los celulares, les recomiendo, apaguen las notificaciones si quieren ser creativos y concentrarse en una tarea. Entonces, cada momento estamos nosotros estimulados y ustedes en un 1-a-1 que están dedicando su tiempo, invirtieron en su membresía, ustedes están ahí entusiasmados para enseñarle al otro, como su equipo comercial, todo sobre su negocio, y ustedes ahí con una historia bien aburrida que los pone a dormir y el otro bien distraído haciendo otra cosa. No, ustedes tienen que coger la atención de la persona. Y a mí me ha pasado, incluso contando muy buenas historias y las personas incluso están tan cansadas, empresarios tan cansados, que quedan dormidos enfrente de la pantalla. Entonces me toca con mi voz de voz y mi tonalidad despertarte. Despiértate. Obviamente no les digo despiértate, ¿no? Pero te imaginas lo que me pasó, te vas a quedar como despierto. O sea, eso yo no me estaba, y de hecho tantos unos a unos que es así. Entonces, antes de que ustedes esperen enseñarle a alguien sobre su negocio, ustedes tienen que capturar la atención. Y yo les voy a enseñar cómo capturar la atención, cómo lo hace una película de Hollywood. Uno con una película muy buena, muy poco se queda dormido, ¿sí? Muy poco probable. Entonces, vamos a ver los errores frecuentes que nosotros cometemos al compartir nuestro negocio y nuestro servicio. Y eso son cosas que realmente, literalmente ponen a la gente a dormir. Número 1, explicamos inicialmente las características de nuestro negocio y nuestro servicio. Estamos tan convencidos que esto es tan maravilloso lo que hacemos, y es maravilloso, pero nos vamos por la parte técnica, y cuando la otra persona no entiende nada la parte técnica, apague y vámonos. Y a mí me ha tocado para enseñar nutrición bajarme al nivel, incluso mucho más abajo, de niños de 8, de 10 años, para que entiendan. Si alguien de 8 años entiende, pues otras personas lo van a entender, ¿sí? Y el otro error es no conectar nuestro negocio con nuestra experiencia personal. Ojo, si no hay emociones involucradas en lo que ustedes están dando, por muy empresarios que sean wow y que la empresa súper genial y que ustedes son los non plus ultra, si no hay una experiencia personal amarrada a la historia, esa historia se esfumó. Entonces, esto es súper importante que lo entiendan. Otros errores frecuentes, y es explicar los técnicos, los beneficios, ¿sí? Entonces, unos explican características, pero otros también explican son los beneficios en términos técnicos, porque estamos tan apasionados por lo que hace mi compañía o los problemas que resuelve, que lo hacemos en términos tan técnicos, y esto Russell Branson, que se los voy a presentar más adelante, le llama el techno bubble, o sea, es como el balbuceo técnico, que empezamos con eso y ahí sí perdimos la atención de la gente. Miren que hay un micrófono que se escucha prendido, si me hacen el favor y me lo ayudan a el Luis Carso. Ya. Ahí está, ya está. A ver, eso. Muchas gracias, les agradezco por favor que apaguen los micrófonos. Y pues si alguien tiene alguna pregunta, me levanta la manito para yo mirar aquí que me están haciendo la manito. Y esto es súper importante, entender que cuando no hay una conexión emocional con lo que ustedes quieren compartir, pues pierden la atención de las personas. Bueno, ¿cuándo ustedes deberían contar historias? Esto es súper importante, porque todos los momentos de networking a ustedes les permiten contar una muy buena historia. Número 1, en su pitch semanal. La gente piensa, pero en 20 segundos, en 30 segundos cuento una historia. Sí, en 20 segundos se puede contar una historia. En 30 segundos se puede contar una historia con las cosas, pero principales. Ustedes en su presentación principal van a contar historias. Yo tengo la mía este viernes, precisamente, y mi presentación principal va a tener 6 historias. Aquí Amanda me va a acompañar a la presentación principal de este viernes, porque las historias son supremamente poderosas.
En sus unos a unos, ustedes tienen el terreno para practicar gratis, pero ustedes no es gratis, ustedes están invirtiendo su tiempo y su dinero en la membresía para contar su historia de una forma muy buena. En todos los momentos que ustedes hacen el networking. ¿Y por qué necesitamos contar historias en todos los momentos? Porque aquí construimos el famoso BCR, la visibilidad, la credibilidad inicial y la credibilidad profunda. Porque aquí, cuando una historia, la persona se identifica con ustedes, empiezan a caer bien. Oiga, sí, mire, a mí me pasó lo mismo. Genial. Y ahí empezamos a construir una credibilidad personal. Cuando ya se interesan mucho más sobre tu historia, entonces van a aprender más de ustedes y a medida que los vayan viendo visibles con sus historias semanales, con su presentación principal y los unos a unos, van a confiar en ustedes. Y ahí es donde se ve esa rentabilidad. Pero miren que todo esto tiene que ser por medio de historias. El cómo ustedes cuenten su historia tiene un impacto fundamental en cómo ustedes crean esta credibilidad profunda que los va a llevar a ustedes a tener constantemente rentabilidad en todas sus actividades de networking. Y yo les voy a mostrar ejemplos como. ¿En qué otro momento deberían ustedes contar historias? Cuando ustedes venden sus productos y servicios, ¿sí? Eso es lo principal. Las hechos dicen o cuentan, hay una frase en inglés, facts tell and stories sell. Los hechos cuentan, pero las historias son las que venden. Entonces, tenemos el terreno de BNI para practicarlo, para que ustedes se vuelvan excelentes contando historias cuando ustedes vayan a vender sus productos o sus servicios. Y eso ustedes lo pueden hacer tanto persona a persona como en línea. Ahí por eso es que es tan famoso el copywriting, porque ustedes haciendo muy buenos mensajes de copywriting en todas sus publicaciones para llevar a un llamado a la acción, ahí es donde ustedes pueden cerrar y tomar la atención de una persona. Entonces esto es fundamental. Su mensaje de ventas, tienen que entender lo que crea la venta es el mensaje, la historia, no la característica diferente de mi producto o lo que me diferencia como tal. Y los mensajes de ventas, recuerden, una persona compra siempre por emoción y lo justifica con la lógica. Entonces nos tenemos que meter al subconsciente de la persona produciendo una emoción, causando esas emociones de compra, prometiendo el resultado que ustedes, su producto o su servicio logra, y ahí sí ustedes el producto lo presentan cumpliendo con la promesa de su mensaje de ventas. Entonces miren cómo se relaciona esto. Esto no solamente es para momentos de networking, sino para que ustedes compenetren su historia y su mensaje de ventas. ¿Y cuál es la similitud entre esas actividades de networking en BNI contando la historia y la venta del producto y servicio? Es que si ustedes lo ven de esta forma, ustedes en BNI se están vendiendo constantemente entre sus compañeros. No para que sus compañeros compren su producto. Necesariamente, genial si lo compran, pero ustedes se están vendiendo como la mejor opción para resolver los problemas de sus contactos. Siempre ustedes están vendiendo ante sus compañeros de BNI como la mejor opción. Y todas estas actividades deberían incluir historias. Contamos historias en BNI a nuestros compañeros para seguir contando historias a nuestros clientes con una oferta tan irresistible que genera la acción de compra. Entonces, esta parte es súper clave. Y BNI, ¿qué hace por nosotros? Pues enseñarnos esta metodología tan fantástica para que nosotros tengamos más oportunidades de hacer esto precisamente. Contar historias con personas, con miembros de nuestros capítulos, generar más ventas, ingresos en nuestros negocios. Y esto, una parte fundamental, ahí está el crecimiento de nuestros capítulos. Si nosotros contamos una excelente historia de cómo BNI ha cambiado nuestra historia o la historia de otro networking, cuando de pronto una persona que fue a nuestro capítulo visitó y, oye, ¿cómo te pareció? Y uno lo sigue involucrando, ahí es donde está el crecimiento del capítulo. Y entre más miembros, ustedes saben, pues vamos a generar más ventas porque tenemos más oportunidades de que nos presenten con nuestro cliente ideal. Por eso una parte de fundamental, y eso lo tiene BNI identificado para el crecimiento a nivel global, es el 3+1, donde el 1 de la fórmula es contar historias. Por eso ha tenido un protagonismo supremamente especial. Y al contar las historias como BNI beneficiado nuestras vidas y nuestras empresas, pues esto en los visitantes va a quedar en sus mentes, claro el trayecto y los resultados que pueden esperar al unirse a BNI. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de contar bien su historia? ¿Sí? Número 1, generar empatía. Esto es lo primero que todo. Si las personas nunca los van a referenciar, si ustedes no han formado una credibilidad personal, y ustedes tienen que caerle bien a esa persona, ¿sí? Entonces generemos empatía. Desafortunadamente me he tocado con unos a unos donde a veces se vuelve primero una quejadera de cómo está el país, ¿sí? Y cómo está la situación y cómo están las ventas. Y a veces uno sí tiene que generar un poco de empatía en esa parte, pero no se queden estancados ahí, ¿sí?
Porque si ustedes llegan, la persona se queja y ustedes llegan todos, wow, sí, no, para mí la vida es maravillosa, pum, ahí rompen la empatía. Sí, ustedes pueden decir, no, sí, ha estado terrible, pero pueden ustedes manejar la energía de la reunión para que sean positivos. Pero si son de esas personas que ustedes llegan a uno a no comentar cosas negativas, pues nunca van a generar empatía con su oyente. Entonces tengan cuidado de eso. Otro objetivo es entrar en contacto con las emociones de quién, del oyente. Y la única forma en que yo puedo hacer eso es tocando y explorando y exponiendo mis propias emociones, haciendo que se identifiquen con tu situación. El ser humano siempre está buscando la relación. Y si ustedes comparten a nivel emocional algo que les pasó, la persona va a buscar en su base de datos de su subconsciente gigante. Uy, yo cuando también me sentí así y ¡pum! Ahí ustedes hacen una conexión impresionante. Compartan los obstáculos. Esta es la parte más importante. A veces nosotros pensamos que el uno a uno es solamente mostrar las cosas bonitas, bellas y todo lo guau que nosotros hacemos, pero ustedes tienen que compartir esos obstáculos porque esas emociones que ustedes tuvieron que superar, ahí es donde se genera esa conexión. Y muestren también la nueva oportunidad que ustedes encontraron cuando superaron esos obstáculos. Ese paso a paso se los voy a mostrar en la fórmula. Resuelvan sus objeciones. Ustedes tienen que ver, mostrarle al oyente cómo resolvieron las objeciones y mostrar el camino que los llevó a ustedes al éxito. Entonces, hay una cosa muy importante que tienen que entender con la historia y ahí es donde ustedes pueden manejar muy inteligentemente las preguntas o las historias. Porque cuando ustedes empiezan a contar una historia, ¿sí? La mente empieza a abrirse, ¿sí? Dice, ay, me van a contar algo que tiene un comienzo, una parte media y un final, un desenlace. Entonces el cerebro, ¡pum!, siempre se abre. Ustedes no sé si lo han notado y me gustaría verle las caras a todos, ¿sí? Porque yo lo he utilizado estratégicamente en esta charla. Yo ya les dije 3 cosas que les prometí que les iba a decir después, ¿sí o no? Más tarde les cuento, más adelante, después les cuento quién es fulanito. Entonces, eso, yo al hacerlo, ¿sí? Les estoy abriendo la mente. Y ustedes, su mente ahorita, si ustedes sin saberlo, es que la gente no se pilla eso. Ustedes, su mente empieza, ¡pum! Hay una información que no me han dicho, pero la voy a buscar más adelante. En el momento que queda la mente abierta, ¿sí? La mente queda receptiva a la información. Y ahí es donde ustedes van a enseñarle a su networking. Si ven cómo esto funciona de maravilloso, pero si ustedes no utilizan estas estrategias, la persona va a estar entretenida con su celular sin escuchar lo que ustedes están diciendo. Entonces, esto es súper importante que lo entiendan. La historia siempre hace que el cerebro necesite recibir más información. Entonces, ya vamos al paso. ¿Cómo contar efectivamente una historia? ¿Cómo van hasta el momento? ¿Todo está quedando claro? Clarísimo. Ok, yo a veces hablo muy rápido, pero es que son las 6:25 y quiero cubrir todo el tema para que les quede muy claro. Bueno, ¿yo de quién aprendí esto? Si quieren, busquen este autor. Es un autor que es autor exitoso en ventas del New York Times, cofundador de una de las empresas de mayor crecimiento en términos de embudos de ventas que se llama ClickFunnels. Les presento a Russell Brunson. Él pasado los últimos 19 años construyendo un imperio empresarial impresionante. Él ha conseguido el seguimiento de más de 1 millón de empresarios, ha vendido más de 450,000 libros solamente en Estados Unidos y eso le dio el rango de superventas del New York Times a velocidad récord. Lo que le está mostrando en la pizarra, yo se los voy a también pintar, ¿sí? Para que ustedes entiendan el paso a paso. Y él fue el que popularizó la idea de los embudos de venta tal y cual lo conocemos hoy en Internet, utilizando estrategias bastante creativas, pero siempre utilizando el poder de la historia. Yo antes de conocer a BNI, desesperada, buscando yo cómo hacía dar a conocer mi mensaje más, me encontré con la información de ClickFunnels, hice mi página inicialmente con ClickFunnels y él tenía una cantidad de información de capacitación, entonces así como lo hice con BNI, me sumergí para entender más de marketing, lo cual me ha servido mucho hasta hoy en día, pero una de las cosas tan importantes que le aprendí a él de todas esas capacitaciones que él daba es el cómo se cuenta una historia. Y gracias a esta historia y a esta información que él comparte, él ha ayudado a decenas de miles de empresarios a hacer crecer sus negocios rápidamente utilizando los servicios de su empresa de software. Entonces, Russell Brunson es fantástico, cuenta su historia supremamente bien y él enseña el paso a paso. En inglés se llama Epiphany Bridge Origin Story. Les los voy a traducir en el español. Es la historia de su origen, ¿sí? De sus antecedentes, de ustedes cómo comenzaron, explicando
el puente que hubo de la epifanía que ustedes encontraron. Entonces, esto yo sé que parece enredado al comienzo, pero no quiero dejar de explicar pues el nombre en inglés para que ustedes entiendan. ¿Qué logra esta técnica? Permite conectar con cualquier audiencia. Esto es fantástico y yo lo he podido comprobar a nivel internacional. Ese es el mismo guión o el script que utilizan en Hollywood y Disney. Entonces aquí levanten la mano. ¿A quién le gustaría aprender la estrategia que utilizan en Hollywood y Disney para contar sus historias y mantener a la gente sí, capturada, captiva en un periodo de 1 hora y media? Y conecta a las personas a nivel emocional, por eso funciona tan bien. Y también acá lo que hace es cualquier historia puede encajar en este guión. Entonces yo les voy a escribir y les voy a mostrar cómo es este famoso puente para que ustedes puedan entender mucho mejor la estructura que les voy a explicar de la historia. Regálenme acá un segundito que el cable se me trabó porque vamos a utilizar una herramienta que me gusta bastante, que es la pizarra. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con este puente y qué es la epifanía? Ustedes se encuentran acá como emprendedores, ¿sí? Recuerden su historia porque ahí esto les va a ayudar a ustedes a empezar a escribir su historia. Emprendedores que ustedes estaban en este momento buscando una solución, ¿sí? Buscando algo fantástico y muy significativo para hacer en su vida. Y acá ustedes generalmente tuvieron algún problema, algo que resolver, siempre hubo un estado emocional. Ustedes tienen que volver a reconectarse con esas emociones que ustedes sintieron, ¿sí? Cuando ustedes encontraron la solución, que muy probablemente es hacer lo que ustedes ya están haciendo, ¿sí? Ustedes atravesaron un puente donde los llevó a ser la persona que en este momento son. Pero gracias a que hubo una fantástica idea que ustedes encontraron. Y esta idea que estoy pintando como un bombollito es la famosa epifanía. La epifanía fue lo que los llevó a ustedes a tener un nuevo entendimiento de cómo funcionan las cosas. Y de pronto por eso decidieron armar empresa. Por eso, no sé, coge aquí ejemplo Sandra Larcón, se dio cuenta que el networking era maravilloso y dice, voy a hacer BNI Colombia y directora nacional, ¿sí? O sea, ella encontró algo que realmente sabía que por medio de ese algo podía cambiar el mundo. Y esto la hizo supremamente feliz y contenta. Pero el error que nosotros caemos acá es entrar a explicar lo que hacemos desde la parte lógica y nos olvidamos de la parte emocional, porque generalmente la gente llega acá y se pone aquí unas gafitas de muy juicioso, muy intelectual, muy nerdo, como lo decimos en Colombia, y aquí empiezo yo a explicar mi famosa epifanía o lo que yo encontré en un balbuceo técnico. Entonces, el ejemplo es perfecto y nunca lo he tomado así, pero hago de cuenta. Y Sandra no lo hace así, pero voy a colocar el ejemplo de Sandra, que Sandra dijera, no, tú no te imaginas la maravilla, porque hay una organización donde tú estudias con un PEM y das referencias y eso te da un GPNC y empiezan a hablar, a voltar todo el vocabulario de BNI que nosotros tenemos en nuestra jerga BNI. ¿Sí? La gente queda, perdón, o sea, y esto, ¿sí? Y tú tienes que hacer una UDE para que puedas tener un visitante y puedas aprender cómo, no, mejor dicho, y el 1 a 1 y el 2, no. Entonces la gente se pierde en ese balbuceo técnico. Y ustedes se den cuenta que tanto ustedes están utilizando un balbuceo técnico para explicar lo que hacen. Cuando este es un error gigante y ustedes lo que se deben llevar es a volver a contar desde el comienzo cuál fue la experiencia emocional que los hizo encontrar la epifanía y ahí sí contar el camino. ¿Ustedes por qué quieren contar el camino? ¿Por qué quieren ustedes que la persona se identifique con ustedes? Y la persona en su propia historia también encuentre el mismo camino. Eso es lo que hace que esta información se siente a nivel del subconsciente. Si ustedes ya llegan al final, no tiene nunca el mismo impacto que hacer que mientras ustedes cuentan la historia con emoción, con vulnerabilidad, la persona se conecte con esta epifanía y haga ese mismo viaje que ustedes hicieron. Entonces esta parte es súper, súper clave porque no caigamos en error con esto. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar de la estructura de una historia. Aquí vamos a entrar al paso a paso. Aquí este es un dibujo de Russell Brunson. Entonces yo voy a hacer mi propio dibujo al estilo Adriana Cortés, donde les voy a explicar la estructura paso a paso. ¿Listo?
Entonces, la estructura de esta historia, antes de explicársela, se les quiero contar, esto ha sido utilizado por generaciones enteras. O sea, no se crean que esto se lo invitó Russell Brunson. Lo que pasa es que lo enseñó y lo comercializó de una forma tan espectacular para que todos los utilizáramos. Pero esto ha sido utilizado por culturas, por sociedades. En las películas que ustedes aprenden esto y vean cualquier película y ustedes van a identificar los 8 pasos, pero de una forma fantástica. En libros, en historias populares, en las historias de los héroes, porque siempre hubo algo en esas historias, una manifestación, una aparición, una revelación, que es esa epifanía que ustedes encontraron. Entonces es súper clave que entienden esto, ¿listo? Y aquí ya les expliqué la burbuja del tecnicismo, ahora les voy a contar una historia explicándoles la historia, cuáles son los pasos de la historia. Entonces, otro dato de Russell Brunson que tengo aquí en mis notas. Él vendió $10 millones en un webinar, utilizando este guión de un webinar perfecto. Esto es fantástico, porque ustedes con esta estrategia van a pintar la historia en la mente del oyente y las personas se le colocan sus propias imágenes basadas en lo que tienen en el subconsciente y crean sus propias escenas para que estas personas experimenten la misma sensación y con el mismo sentimiento que les estoy contando. Entonces yo quiero, aquí los estoy viendo a todos, levanten la mano física, ¿quién es fanático de Marvel? Marvel, Capitán América, ¿sí? Iron Man, Avengers. De DC Comics, levanten la mano. Ah, no, Marvel ganó. Entonces, listo. Menos mal ganó Marvel porque esa es la historia que tengo mejor preparada. Les voy a explicar esto en la pizarra para que ustedes vean el paso a paso y hagan sus apuntes. ¿Listo? Bueno, paso número 1. Les voy a explicar la historia de Steve Rogers. ¿Ustedes recuerdan quién es Steve Rogers? ¿Quién me dice? Capitán América. Ah, fantástico. Entonces aquí tenemos a alguien que se los ha visto todas. Un momentico que ahora se me perdieron ustedes. Ah, ya. Es que quiero verles las caras mientras yo explico la historia. Porque así también tengo que ver si la historia está bien contada, ¿sí? Si se me quedan dormidos al frente, grave, perdí el año. Bueno, entonces acá tenemos a un soldadito bien flaquito, bien raquítico, que será muchacho, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan de la película? Pero que daba hasta pesar. Y él tenía aquí como primer paso unos antecedentes. Entonces los antecedentes, una persona que quería salvar el mundo, pero era tan flaquito que, mejor dicho, él tenía sueños gigantes. Y el sueño grande era poder contribuir en esa guerra tan impresionante, ¿sí? Aquí voy a pintar una cima porque generalmente nosotros tenemos un sueño y una meta. Y aquí llegar a esta cima y esta meta, y para él era contribuir en esta guerra. Y él no le importaba que él era flaquito, raquítico, porque se presentó una y otra vez. Entonces, ustedes tienen que tener claro cuáles fueron sus antecedentes. Y aquí está el segundo paso. Ustedes en esos antecedentes siempre tuvieron unos deseos. Generalmente ustedes pueden dividir los deseos en deseos internos y en deseos externos. Los deseos internos generalmente están relacionados con el desarrollo personal y los externos como a quién voy a ser orgulloso, a quién voy a mostrarle lo que he hecho. Y esto es súper clave que ustedes los tengan claro, porque todos los tenemos y no pasa nada al respecto. Pero cuando empieza la historia, él se encuentra una pared gigantísima. Y pues, ¿cuál era la pared? Él se presentó una y otra vez. Ojalá aquí no haya ningún arquitecto porque dirán, no, esta doctora no sabe pintar ni una sola pared. Entonces aquí hago mi mejor esfuerzo de pintarles una pared. ¿Hay algún arquitecto? No. Ah, bueno, fantástico. Entonces, este es el tercer punto, donde se encuentra esa pared donde se presentó y no pudo que lo registraran o que lo aceptaran a las filas. Entonces, esto lo llevó a llevar a un trayecto donde se encontró con este científico súper famoso que estaba preparando un suero. Entonces, ustedes tienen que describir este trayecto y este viaje que ustedes atravesaron. Y esa es la parte número 3, o sea, el viaje, el trayecto junto a la pared, ¿listo? Y aquí el que encontró, aquí fue donde él encontró su vehículo, encontró su epifanía. Y aquí voy a poner aquí como un carrito, ¿sí? Porque es el vehículo que nos lleva del punto A al punto B. Aquí fue donde él encontró, wow, aquí me están ofreciendo una oportunidad gigante, me van a aplicar un suero que me va a hacer un superhombre y me le voy a apuntar.
esta epifanía es súper importante que ustedes la tengan identificada. ¿Qué fue lo que ustedes los llevó desde el punto A al punto B? Y esta epifanía generalmente ustedes la pueden explicar como una nueva oportunidad. ¿Listo? Entonces eso lo pongo en un color diferente para que a ustedes les quede claro. Y después de eso, pues él dijo, fantástico, me pusieron el suero, me puse súper papacito. Esa no es la observación de él, esa es la observación mía, obviamente, si no la cogieron. Súper papacito, este es el actor. Y ¿sí entienden qué es papacito? Súper churro, súper guapo. Ah, bueno. Y aquí esto lo llevó a un plan. Él dijo, no, pues fantástico, pero realmente el plan fue como impuesto por él, para él, donde él dijeron, no, pues usted simplemente dedíquese a hacer shows porque necesitamos subir el ánimo de las personas. Y este plan, pues él pensaba que le iba a llevar al punto B, y se dio cuenta que no, porque él cuando se dijo, yo aquí estoy bailando y mis compañeros, y cuando se dio cuenta que era el amigo principal, el mejor amigo de él que se puede estar muriendo, a él ahí sí se pellizcó y dijo, voy a hacer lo que sea para ir a luchar con ellos. Aquí él, después del plan, siempre hay un conflicto que él tiene que enfrentar, y era ir a pelear cuando él nunca había peleado. Tenía los superpoderes, pero él nunca había peleado. Y este conflicto ustedes siempre lo van a encontrar en su historia. Ustedes pudieron encontrar una epifanía, una nueva oportunidad, tenían el plan establecido, pero siempre algo se les atravesó en el camino. Ustedes tienen que identificar este conflicto porque aquí, lo voy a poner en rojo, en el conflicto, y aquí es donde ustedes empiezan a conectarse emocionalmente con las personas. No es en las cosas bonitas, no es en la epifanía, no es en sus deseos, no es en sus metas, es en la pared y es en el conflicto. Entonces, él llegó y empezó a luchar y eso luchó contra todo el mundo y eso fue lo que después de muchas batallas rescató muchos soldados y lo llegó realmente al logro que él tenía en mente, que era contribuir de una forma muy importante. Aquí iba a poner una persona feliz y contenta con la cima, la banderita en la cima, y este logro es el paso número 7. El logro físico como tal, pero imagínense que las personas no están interesadas en ustedes que lograron, generalmente. Las personas siempre van a estar interesadas en ustedes quienes se convirtieron. ¿Cuál fue la gran transformación que ustedes como seres humanos tuvieron por haber logrado ese logro? Y esta transformación es la que termina de conectar muy bien con la emoción de las personas. Este es el paso número 8. ¿Cómo les pareció? Ahora, siempre pongo un ejemplo, otro ejemplo para que no piensen que solamente es desde niños. La película de Frozen, ¿sí? Todos tenemos esa película como muy presente, la de la princesa. Disney, la misma cosa. Una princesita que ella, entonces aquí le voy a poner pelito, con faldita. Una princesita que quería ser, tenía un deseo muy interno, ¿sí? Que era controlar esta fuerza que ella sentía al mandar hielo para todo el mundo, y externo ser siempre la hija perfecta, la princesa perfecta que iba a ser la reina perfecta y ser orgullosa de sus papás. Pero se encontró con una pared supremamente grande cuando los papás se murieron y se puso a pelear con su hermana y eso casi congela a Arandel. No, terrible. Entonces aquí ella pasó un viaje y un trayecto y ella sí fue que ella sí viajó, ella sí caminó, se caminó hasta las montañas, ¿sí? Para alejarse, encontrando su gran epifanía. La epifanía de ella es, por amor de Dios, yo soy la reina del hielo, a mí nada me para, yo soy ilimitada. Entonces ella encontró ese vehículo que le iba a llevar a su final y encontró una nueva oportunidad. Ella tenía su plan, construyó su castillo, quería vivir feliz para siempre, pero el conflicto tan grande cuando la hermana volvió le dijo, oye, hermanita, usted como que congeló todo el mundo y nadie puede salir ni nada puede entrar, nos vamos a morir de hambre. Entonces en ese conflicto ella tuvo, para devolverse a salvar a la hermana por todo lo que pasó, el logro de ella fue descongelar al descubrir que por medio del amor ella se podía transformar y ella, lo que importa es en la persona en que se convirtió, ¿sí? Siguió siendo la reina del hielo, pero en la persona que se convirtió porque identificó el poder del amor. ¿Sí se dan cuenta? Hagan ese ejercicio con cualquier historia, con cualquier libro y empiecen a pensar en ustedes cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus deseos, cuál es su pared, cuál es su epifanía, cuál es su plan, cuál es su conflicto, su logro y su transformación. Ustedes al empezar a identificar esto, los pasos, ¿sí? Y yo les voy a dar ahorita las preguntas clave para licitar las respuestas que ustedes necesitan colocar. Pero mi sugerencia es que incluso ahorita que me están viendo, escriban mis antecedentes, 2 o 3 frases o 2 o 3 palabras
¿sí? Deseos, esto y lo otro, así sea 2 o 3 palabras. Mi pared, cuando encontré esto. Mi epifanía, ¿sí? Encontré esta cosa maravillosa, el plan que tomé. Porque la idea es que cuando ustedes ya tengan la estructura, como la estructura del libro, ustedes van a empezar a llenar detalles y detalles, que puedan llenar tantos detalles que pueda cubrir un 1-a-1 de 1 hora, o que pueda tener tan poquitos detalles que pueda cubrir una presentación principal de 5 minutos, o que tenga tan poquitos detalles que pueda hacer algo que ustedes tengan que decir en un elevador, o el famoso pitch del elevador que se sabe que no se utiliza para un elevador, un ascensor, pero que sea tan rápido que sea un pitch rapidísimo, porque ustedes tienen que encontrar eso, en conectar con la emoción de las personas. Súper importante, súper clave. Listo. Aquí, ay, no había leído el chat. Gracias, Salim. Fantástico, Diego. Bueno, fantástico que les esté quedando muy claro. Entonces, vamos de nuevo aquí. Regálenme acá un segundito. Perfecto. Entonces, ya les conté la estructura de la historia como tal y les quiero compartir a ustedes, en mi experiencia personal, los resultados de una historia bien contada antes de yo entrar a BNI. Imagínense que yo me puse con una tarea bastante juiciosa y disciplinada de educar por Zoom a personas en un curso gratuito de nutrición. Y la primera vez que yo, porque eso fue a partir de pandemia, ¿sí? Yo estaba haciendo todo en forma física y en la pandemia yo no me iba a quedar con los brazos cruzados. Entonces yo invité a personas a un curso de nutrición por Zoom. Y empecé, imagínense ustedes invitar a alguien a un curso de nutrición donde es gratuito, donde la gente se puede desconectar en cualquier momento. Yo tenía que tener una historia muy bien jalada, muy bien preparada para tener a la gente amarrada completamente. Y paso fin de semana tras fin de semana tras fin de semana, yo lo hice durante 40 fines de semana seguidos. Pude educar a más de 1,800 personas que se quedaron conectadas a un seminario gratuito de nutrición durante 10 horas. A mí me gustaría que me contaran, ¿ustedes conocen a alguien que haya hecho algo, digamos, similar y que haya podido tener conectada gente gratuita durante 10 horas? Este es el poder de una verdadera historia, ¿sí? Las personas pensaban cuando llegaban, no, doctora, yo pensé que eran varios médicos hablando. Otros me decían de una forma muy jocosa, porque empezábamos a las 7 de la mañana, el más largo duró realmente 12 horas. Yo terminé a las 9 de la noche y me decían, doctora, se nota que lo que usted enseña sirve. Y yo, ¿por qué? Porque con la misma energía que estoy hablando por la mañana, hablo por la noche. Ya después todos cansados. Entonces era fantástico y por eso les digo que funciona, porque yo tuve que armar mi educación en nutrición con una historia muy poderosa y agarrar la gente. Si dicen, uy, no quedó doctora tan aburrida, qué tema tan aburrido, corten y chao. Y gracias a eso hoy tengo una comunidad internacional fantástica. Y en BNI, ¿cuál ha sido la experiencia? Ustedes conocen esta proporción, ¿no? ¿Qué nos enseñan en BNI? Usted, para recibir una referencia, ¿cuántas tiene que dar? 2, ¿cierto? Mire, en mi caso puede ser aislado, puede ser por mi línea de negocio, puede ser lo que quiera, pero yo se lo atribuyo en gran porcentaje a que yo contaba buenas historias, porque mi proporción ha sido completamente al revés, y se los quiero mostrar, ¿sí? Esto lo actualicé hace como un mes, entonces hoy realmente no alcancé a actualizarla con la imagen de ahorita. Como bien, ¿sí? Profeta, me he educado bastante. Aquí fue cuando cumplí mi 1-a-1 número 300, aplicando la metodología. Perfecta plataforma para practicar mis historias. Y como nadie lo sabe, entonces no me equivoco nunca ante nadie. Visitantes, ¿sí? Y miren, yo he dado, hace entonces había dado 95 referencias y miren las que he recibido. ¿Sí ven el impacto tan impresionante de Pero contar? no sé, Adri. Dime. O yo, soy la del problema, yo no veo. O soy yo la única. Se los voy a Sí, mostrar. sí se ve, Sí se sí ve, se ve. Ah, sí se bueno, ve. entonces yo soy la del problema. Mira, estos son los 1-a-1. 95 referencias dadas y 196 referencias recibidas. O sea, la proporción ni siquiera es 1-a-1. Se volteó y se ha mantenido. Doy una referencia y recibo 2. Doy una referencia y recibo 2. ¿A quién le gustaría esas estadísticas? A mí me encantaría que ustedes las tuvieran. Se volvería a venir el más poderoso, si BNI Latinoamérica para un ejemplo a nivel global, ¿sí? Y más que nosotros, o sea, esto lo enseñan en Estados Unidos y todo, pero realmente esto, yo me impresiono muy poco que las personas lo ponen en práctica. Y eso que yo trato también de estar atenta en un 1-a-1, pero yo quedo como,
cuéntame una historia. Sí, o sea, ya queda como, a ver, hazme, sí, o sea, hazme moverme en mi pasión por la historia. Entonces, esto ha sido realmente fantástico porque esos son los resultados. Ahora quiero que piensen ustedes cuál es su historia, cómo van a empezar a hablar de ustedes mismos y de su negocio a partir de ahora, porque todos tenemos esas fases, todos las tenemos. Yo en el momento que la hice este ejercicio y se los comento porque es que todavía tengo las páginas. A mí me gustó mucho porque me quedé con las páginas y nunca las perdí. En una cita de odontología tenía que esperar 2 horas, ¿sí? Porque estaban atendiendo a mis niños y me puse a escribir mi historia. Y miren acá, incluso es que está en inglés. Están los títulos en inglés, pero el contenido está en español, ¿sí? Entonces, miren, los antecedentes y miren, mejor dicho, eso yo me playé porque yo dije, yo no pensé que mi historia iba a encajar así. Cuando empecé a plasmar, le dije, claro, tiene todos los elementos, tiene el conflicto, tiene la pared, tiene el sueño, tiene el deseo, tiene, sí, el logro, la transformación. Entonces, todos ustedes tienen una historia súper clave. Y las preguntas, ojo, anoten esto o tomen un pantallazo. La pregunta para que ustedes sepan cuál es su antecedente. ¿Cuál es el antecedente que me va a dar un interés personal de tu trayecto a una historia de transformación? Pues tiene que ser relacionado con lo que ustedes van a contar, ¿no? No, porque muchas personas dicen, no, entonces es que yo desde hace tantos años sí, no, o sea, tiene que ser algo relacionado con lo que ustedes van a contar, porque recuerden, ustedes están vendiendo ante su compañero como la mejor opción. Entonces tiene que ser algo y cargado con emociones, donde ustedes comparten ese deseo externo y ese deseo interno. Ahora les hago la pregunta, ¿quieren que les dé el ejemplo de yo cómo la cuento? Brevemente para que ustedes, con mi historia personal. ¿Sí? Sí. Sí, sí, claro, claro. Fantástico. Sí. Y las personas que aquí me han conocido mi historia, que tengo a Gita, sí, Gloria Isabel y Amanda, lo van a identificar así rapidísimo. Las personas que han hecho un 1 a 1. El antecedente que me da interés en mi trayecto, a mi mamá le diagnosticaron artritis y síndrome de Sjögren, 2 enfermedades autoinmunes. Me dijo que no quería vivir más de los 60 años. Entonces mi deseo externo era ayudar a mi mamá. O sea, ¿cómo voy a perderla? Estaba de 53 años. Y mi deseo interno siempre es que yo empecé medicina para salvar la salud cardiovascular de mi papá porque lo vi casi morirse de un infarto a los 6 años. Entonces esa era mi deseo interno de poder yo como hija, pues la única médica de la familia y cómo así que no iba a poder ayudar a mi mamá, ¿sí? Después la pared que yo encontré, la pared y el problema que hice que mi historia, que me inició mi historia en el nuevo trayecto, que a pesar de que todo lo que le pusimos en mi mamá y estaba con los mejores reumatólogos y todo, no mejoraba. Entonces, una pared que me tocó encontrarme y era que yo no quería creer que la alimentación era importante como para transformar el curso en enfermedad. No, o sea, no lo quería porque es que en la medicina nunca me lo enseñaron. Pero, y fui muy arrogante con el tema, pero de todas maneras, la vida me obligó a que, oiga, Adriana, la alimentación sí es importante. Entonces, ¿cuál fue la epifanía? Que me recomendaron, cámbiale la alimentación a su mamá. Y dije, pues de desnutrición no se va a morir. Y a los 10 días, sanó. Nada de dolor, nada de inflamación. Y dije, o estamos muy de buenas, o esto es un milagro, o qué pasó, o qué no me contaron en medicina. Entonces, esa fue mi epifanía. Y claro, yo ahí puse un plan a actuar. Maravilloso, mi mamá se mejora, yo también me mejoré de un ovario poliquístico y fue el plan para lograr ese deseo. Mi mamá iba muy bien y cometí un error muy grande que a mí me da pena reconocerlo como médica y más ante una comunidad internacional, pero me toca reconocerlo, y es que cometí un error gigante y es que me quedé con una información superficial y nunca profundicé sobre la información y me gané el semejante conflicto porque eso me pasó una factura gigante y ahí que me gané una obesidad. Entonces ustedes contesten esas preguntas. ¿Cuál fue el plan que crearon ustedes y qué conflicto experimentaste? Yo cuando me vi obesa dije, ahora sí toca estudiar, ahora sí toca aprender. Y ahí fue donde empecé yo a tener uno de los logros más grandes de mi vida, que me volví traductora de una de las principales páginas de nutrición en el mundo entero. Entonces ustedes pregúntense, ¿cuál fue el resultado final que lograste? Pero realmente ese no es mi mayor logro. La transformación que yo pude tener, y para mí el mayor orgullo es tener mi mamá de 67 años completamente saludable, no se toma el medicamento para la artritis ni para ninguna otra cosa. Mi papá a los 75 años no se toma medicamento para nada. Los médicos me dicen, pero ¿usted para qué viene si no toma nada? Y la transformación es a nivel personal, pero la más grande es que tengo una comunidad de 170 personas que han transformado su alimentación alrededor de Latinoamérica. O sea, ese es el logro más grande que nosotros hemos tenido. Ya, ustedes tienen que mirar cuál fue el logro y cuál fue la transformación que ustedes experimentaron. Siempre colóquenlo así.
Ustedes van a ver que BNI es el ámbito perfecto en cada interacción que tengan en sus actividades de networking, en cada interacción que tengan con sus clientes, en cada interacción que tengan con empresarios que quieran hacer crecer sus negocios. Usen, por favor, el poderoso impacto de contar una buena historia, porque esto les va a marcar a ustedes la diferencia, un antes y un después en BNI. Entonces, ¿cuál es su historia? Ahora les toca a ustedes. Y empiecen con esta frase que me encanta. Te quiero contar una historia. Yo tuve una oportunidad este sábado pasado que vino Ana a visitarnos a Colombia. Ana Hernández, que está aquí en sala. Y Ana me reunió tan divina y tan generosa con un grupo de empresarias, ¿sí? De Níquel. Y nos sentamos a almorzar y me dijo, Ana, cuéntame, Adriana, cuéntanos un poco más. Y yo, la oportunidad perfecta. Les quiero contar una historia. Dime, cuéntanos, Ana, si o no, si ya identificaste todos los pasos que yo utilicé en la historia. Pero perfectamente, o sea, me encantó porque ahorita ya me diste la estructura, o sea, yo sabes, te escuché y dije, wow, con qué facilidad lo hizo, y ahorita ya tomé screenshot y ya tengo los pasos. Gracias, Adri, gracias. Y los resultados súper interesadas, incluso estaba preguntando sobre precios de mi plataforma, de la membresía, o sea, estamos ahí como con referencias para trabajar, pero eso es impactante. Otra oportunidad que tuve en otra convención, donde lanzaron un capítulo aquí en Medellín, y esto miren lo poderoso que es esto. Estábamos sentados en una mesa así larga, ¿sí? Yo estaba sentada al lado de un paciente que es de BNI de mi capítulo, ¿sí? Y que ha experimentado unos casos maravillosos, pero él todavía no conoce el poder de la historia. Y él se puso con el tecnicismo, ¿sí? El balbuceo del tecnicismo. Y hable, no, que esto es maravilloso, porque es que ha perdido 20 kilos y esto y lo otro y acá. Y él después se fue. Y las personas del frente, ¿sí? Me dijeron, pero es que, bueno, cuéntanos un poco más de ti. Y cuando me dicen eso, le voy a contar una historia. Y les conté la historia. No me demoré una hora como me demoré con Ana, sino unos 5 o 10 minutos. ¿Y saben qué me dijeron? Les quiero confesar algo, me dijeron. Este señor me tenía completamente aburrida. O sea, totalmente fuera de interés. O sea, yo decía, esto es una nutricionista más. Y le dije, yo no soy nutricionista, yo soy médico especializado en nutrición. Pero con su historia, claro que quiero saber más. Y de ahí sale una venta. Miren el poder tan impactante. Esto funciona, por eso yo lo enseño con tanta pasión en BNI y les quiero agradecer a todos. Mil y mil gracias por estar acá, por aprender y por aprender las habilidades que los van a llevar a ser mejores networkers. Muchísimas gracias a todos. No, un grande aplauso, por favor, a la Felicidades. doctora Adriana. Muchísimas gracias. Bravo. Estupendo. Con muchísimo gusto. Y ahora le doy el Oye. espacio a mi directora nacional para que nos hable de BNI, de la Convención Nacional. Bueno, ahora sí se dan cuenta porque es la directora nacional de educación. Sí, Muy buena, Adriana. Ella es un diamante en bruto. Permítame compartirles un video. Como hablaba mi querida Adri, no nos pusimos de acuerdo, pero hay que ser coherentes con el discurso de mi querida Adri. Adri decía que los hechos cuentan, pero las historias son las que venden, ¿verdad? ¿Tú me permites ahí compartir? Sí, ya permití compartir. Bueno, dame un minuto. ¿El sonido es dónde? Cuando pones Acá. compartir abajo a la izquierda dice compartir sonido. Dios mío, espérate acá. Entonces tienes que volverte atrás a compartir y pones... ¿Me toca dejar de compartir? Y otra vez, compartir y abajo a la izquierda antes de compartir dice compartir. Perfecto, listo, sí, ya. Miren, les voy a contar una historia, como dice mi querida Adriana, de una miembro de BNI, peruana, vive en México. Entonces yo le dije, yo creo que muchos la conocen y si no la conocen, Katy Barro es una miembro activa en Perú, vive en México. Y un día contándome cómo le había ido a una convención nacional de Perú, le dije, oye, ¿me puedes contar la historia? El por qué sí ir a una convención nacional, porque requiero que todo el mundo entienda lo maravilloso que es ir a una convención. Obviamente la que yo estoy en este momento promocionándola en mi país, pero a cualquier convención es importante asistir. Entonces quiero contarles esta historia que ella narra del por qué asistir a una convención nacional. Puntos que se unen, propósitos que se conectan. Hola, soy Katy Barro de Capañán de BNI Perú. Y muchas veces he escuchado en los últimos meses, ¿para qué ir a la conferencia de Colombia? ¿Qué voy a ganar de ir a la conferencia de Colombia? Y aquí estoy para contarles un cuento. Yo conocí a mi mejor cliente yendo a la LATAM en Perú.
Vivo en México, pero sesiono en Perú. Entonces llegué ahí, me senté al lado de la persona que ahora es mi mejor cliente y mi socio. Y si no hubiera ido a una conferencia, si no hubiera ido a comer, si no hubiera estado en este camión en este momento, no lo hubiera conocido. Entonces uno nunca sabe lo que puede pasar en las conferencias, pero les puedo decir de que cosas increíbles pueden pasar ahí también. Entonces nos vemos en Colombia para la conferencia en octubre. Ojalá te veo ahí. Saludos. Bueno, muy bien. Les quiero contar lo que pasó después de esa historia. ¿Quieren saber? Resulta que yo conozco, me voy para la Convención Nacional de México este año, que fue en Puebla, tuve la oportunidad de conocer Puebla, maravilloso, me encanta México. Y resulta que estando allí, mi esposo y yo estuvimos iniciando la convención en un panel. Bajándonos del panel, un director ejecutivo de Ciudad de México, Jesús, se me acerca y me dice, oye, me encantó lo que hablaron ustedes, me encantaría hacer uno a uno contigo. Le dije, claro, cuando quieras, pero como estábamos en plena celebración, digo, cuando llegues a Colombia hacemos el one to one. Le dije, perfecto. Entonces me fui para Puebla, fui a Guadalajara, conocí mil cosas. Bueno, regreso, me escribí lista para nuestro uno a uno. Le dije, claro. Entonces me reunimos así por Zoom. Entonces me dijo, no, mira, compré una región, acabo de ser director ejecutivo, me contó que tenía su empresa de logística internacional y le cuenta todo el cuento, todo el one to one. Y después me dice, oye, y nosotros queremos darle un regalo, un obsequio a Venir Colombia. Le dije, ¿qué? Dijo, queremos donarte el primer concierto de cámara de la Sinfónica de Bogotá en en tu primera convención. Le dije, ay, ¿de verdad? O sea, ¿me estás hablando en serio? Me dice, sí. Yo le dije, ay, pero ¿sabes qué? A mí me da pena contigo, pero yo no puedo, en este momento el presupuesto no está para el transporte, para el hospedaje, no. Tengo que serte sincera, dijo, es que yo no te estoy pidiendo nada. Te estamos diciendo que la donación es 100% de aquí hasta Colombia y de Colombia hasta México sin un peso. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Queremos invitarlos a la primera Convención Nacional de BNI Colombia. Es una experiencia maravillosa, hemos pensado en todos los detalles. Vas a vivir networking profesional, puro y tradicional, al estilo BNI, pero en sitios emblemáticos imperdibles de Colombia. ¿Qué quiere decir esto? ¿A cuántas convenciones han ido ustedes nacionales? No sé cuántos han ido. Pero siempre nos encierran en un salón de una convención. ¿Estoy en lo correcto o no? Resulta que yo dije, no, vamos a romper ese cuento y vamos a hacer el networking en los sitios emblemáticos para que los que vengan a Colombia no tengan que volver a pagar un día para ir a conocer el Museo Otero, para ir a conocer el Museo del Oro, para ir a conocer la Biblioteca Luis Ángel Arango, para ir a conocer la Catedral de Sal, nuestra maravilla de Colombia, 180 metros bajo tierra, y terminar con una fiesta. En la noche del viernes estamos en la catedral, vamos a vivir fiesta rumba en la Catedral de Sal, que eso es icónico, eso no pasa sino para los grandes eventos en Colombia. Pero el otro día resulta que, ¿sabe qué? Yo quiero una fiesta. Yo quiero una fiesta al estilo colombiano. Y al otro día de 10 a 4 de la tarde vamos a estar en un encuentro 100% colombiano. Músicas, gaiteros, comida, gente y alegría para que hagamos una conexión final de construcción de relaciones. Así que los invito a que nos acompañen a nuestra primera convención. Están todavía a punto de subirse a ese avión. Vamos a construir relaciones, vamos a generar espacios inolvidables porque vamos a vivir experiencias, como dice aquí mi amiga Adriana, de emociones. Les voy a contar finalmente que, como ustedes saben, Colombia es conocido por las esmeraldas, por las mujeres, por las flores y por el café. Somos el café más suave del mundo. ¿Sabían eso? Y resulta que como tenemos caficultores y tenemos empresarios en Colombia, hemos pedido una selección especial. Vamos a sacar una edición especial de Café BNI Colombia para la venta del mejor café recogido en las fincas cafeteras para tener ustedes un mejor café colombiano. Así que hemos pensado en todos los detalles, minuto a minuto, para que nos acompañen en esta experiencia maravillosa. Quiero agradecer a Fabio por esos espacios tan maravillosos que generan a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Y a mi Adriana, todo, ahí sí como dice, mi admiración y cariño y respeto.